Bueno, hermanos, vamos a continuar con esta tan bella historia de redención que venimos considerando de este breve libro de Ruth, que ya alcanzamos el capítulo número 4, aunque los capítulos del libro ya vamos por el 13º, que en el día de hoy se titula Legalmente concluido. Y se refiere a lo que hemos de considerar con respecto a lo que habíamos escuchado hasta el domingo pasado, cuando luego de que Ruth se presentara en la era a los pies de Booz y éste le dijera que esperara y le declaró que antes que él había otro pariente, otro redentor, y son detalles importantes a tener en cuenta porque esto nos habla también de la integridad de este varón de Dios que no se aprovechó de una situación como la que podía haber sucedido. Ustedes recordarán que también inclusive le agradeció a Ruth y le reconoció de su virtud y era tenida por virtuosa, o sea, una mujer no de mala fama o como solía decirse también, una mujer infame, es decir, cuando tiene mala fama por no llevar una conducta acorde a lo que se esperaba de una hija de Dios, en este caso de Ruth. Y terminaba nuestro hermano Alfredo el domingo pasado tomando el ejemplo de que Dios ya estaba en el asunto utilizando a este hombre, a este siervo también de Dios, un hombre noble, recto, temeroso de Dios y de buena conducta y de buen proceder y de buenas intenciones también, que eso es lo que llama la atención y nos deja también la enseñanza, pues termina diciendo en el capítulo 3, entonces Noemí dijo en el versículo 18, reposa, hija mía, hasta que sepas cómo cae la cosa, porque aquel hombre no parará hasta que hoy concluya el negocio. Y esto nos habla de la decisión firme que se pudo ver en Booz, no dubitativa de no saber qué hacer, si quería o no, sino que en verdad un hombre responsable, serio, un hombre que no daba vueltas, que tuvo el cuidado con Ruth ya desde antes de conocerla, de quién era, supo respetarla e hizo respetarla entre los suyos. Y hemos visto en capítulos anteriores cómo le fue proveyendo el sustento y halló gracia delante de sus ojos. Y esto es muy interesante porque nos habla también de la obra de Dios. Cuando Dios está en el asunto y se le permite, y cuando uno, tanto hombre como mujer, es temeroso de Dios, Dios obra. Aunque no lo veamos o no lo entendamos en el momento o no sepamos comprender totalmente cómo lo va a hacer, pero Dios va obrando y va moviendo las cosas, siempre y cuando nosotros, por supuesto, le vayamos permitiendo. Y haciendo así un breve repaso, voy a poner un poquito así, así veo la raya. Ustedes recordarán que Ruth fue muy sujeta desde aquella declaración que hizo en su momento de compromiso con su nuera y se sujetó y fue fiel a los compromisos y realmente, como nos enseña la palabra de Dios, su sí fue sí y su no fue no.
Se comprometió delante de su suegra y así lo llevó a cabo y se esforzó para poder cumplirlo y lo estaba cumpliendo realmente a través de su propia conducta, de su esfuerzo de trabajo, de proveer para su suegra también un alimento y de esperar en el Señor y confiar y esperar en Él. Porque esta palabra que le dio Noemí también la recibió. Espera, hija mía, porque así dice, reposa. ¿No? Eso quiere decir espera. Espera, hija, hasta que sepas cómo cae la cosa. De la paciencia, qué importante que es, y es una de las características que en la Santa Palabra de Dios se recalca en tantos lugares donde se nos enseña a aprender a esperar en Dios, cosa que normalmente mucho nos cuesta. Es decir, podemos llegar a saberlo perfectamente, textos de memoria, repetirlos, enseñárselo a los demás, pero cuando nos toca a nosotros esperar, no tenemos esa misma disposición y largura de ánimo. Suele suceder eso. Para los demás tenemos un proceder y para nosotros, cuando nos toca a nosotros, pareciera que no se aplicara de la misma manera la palabra de Dios y eso de esperar. Siempre me acuerdo, y esto nos reíamos, ¿no? Porque mi suegra siempre tenía un dicho, ¿no? Orá hijo, orá hija, orá. Desde cuando estuvo tan mal, pobre, que ya andaba en sus últimos días o tiempos, mi señora le decía, mami, ¿vos qué nos enseñabas a nosotros siempre? No nos decías, orá hija, orá, sí, bueno, orá, sí, pero me cuesta, decía. Sí, pero me cuesta. Es decir, y es lo que nos pasa, vamos a ser sinceros. Siempre para los demás tenemos esa disposición y esa actitud, que no está mal. Pero luego cuando uno lo tiene que poner en práctica, y no la tomo a mi suegra como un mal ejemplo, a mí me pasa lo mismo. Uno tiene un discurso para una cosa, pero cuando lo tiene que aplicar a sí mismo, la cosa no es que cambia, pero en nosotros cambia. No está lo mismo cuando hablamos, bueno, tenés paciencia, ya el Señor te va a acomodar esto. Y de repente estamos sufriendo nosotros la misma situación y cómo nos desesperamos, ya sea frente a la enfermedad de un pariente, frente a una situación económica, en fin, tantas cosas, ¿no? Es decir, eso es lo que nosotros tenemos que aprender. Pero en este caso, Ruth realmente nos da un verdadero ejemplo, pues se esperó y dejó en manos de Boaz, que se puso inmediatamente en acción, pues así se lo dice Noemí, porque aquel hombre no parará hasta que hoy concluya el negocio. Y miren ustedes el tiempo hoy. Hoy va a terminar el negocio. Espéralo. Hasta que veas qué es lo que pasa. Porque la realidad es que dependía de lo que sucediera porque había otro que podía redimir. Y mientras yo leía, después la historia sigue, por supuesto, no vamos a abarcar todo el capítulo 4, pero en el relato, en un momento cuando vos le presenta, él dice, sí, yo redimiré. Dijo, ¿eh? No, pero le dijo, yo redimiré. Y chao, dije yo. Uno dice, listo, ya se cambiaron los planes. Por supuesto, está escrito, uno lee la historia, sabe el final. Pero eso también nos puede llegar a suceder a nosotros en distintas situaciones. En lo que nosotros pensamos que ya tiene que ser, que ya está todo, y de repente sale algo distinto. Y bueno, ¿qué es lo que hacemos? Lo cierto es que hay una palabra de Dios
que nos enseña que cuando nosotros pedimos algo a Dios y está dentro de su voluntad, inmediatamente Dios se pone en acción. Vamos a leer en Daniel el capítulo 9, el verso 23. Daniel 9, 23. Dice en el 23, al principio de tus ruegos salió la palabra, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres varón de deseos, entiende pues la palabra y entiende la visión. Es decir, que inmediatamente cuando uno empieza a orar sobre algo y esto se encuadra, como dice las escrituras en Romanos, cuando pedimos conforme la demanda del Espíritu que pide por nosotros, inmediatamente Dios se pone en acción. En el libro de Daniel también nos dice que cuando Daniel empezó a orar, bueno, Gabriel venía con la respuesta, pero se demoró porque el diablo se interpuso en su camino, el príncipe de Persia, dice, ¿no? Pero nosotros que el diablo, entonces tuvo que venir Gabriel, mejor dicho, para ayudarlo. A veces la respuesta de Dios se demora, pero está también dentro de sus propósitos. Yo creo que acá la otra vez hablaban de cuando se enteró de que Lázaro estaba enfermo, y se quedó 2 días más todavía, aún sabiendo que su amigo estaba enfermo. Son los propósitos y los designios de Dios. Y él le decía a Dios que se gozaba por ellos que él no haya estado en el momento en que Lázaro partía, porque lo que habría de hacer, habría de glorificar y ser para la gloria de Dios. Y en este caso, desde el momento en que esto estaba, ya estaba en acción. Y nos viene a la memoria también lo que pasaba con Job. En los cielos, todo lo que se hablaba y se trataba delante del trono de la gracia, y Job acá pasaba una experiencia y Dios tenía otros planes, otra visión, otros propósitos, y obraba, y estaba obrando. Y de esta misma manera sucede entonces con Ruth. Ella espera. Había escuchado el consejo y ahora esperaba. Vos inmediatamente se pone en acción, porque el versículo primero dice, y vos subió a la puerta y sentóse allí, y aquí que pasaba aquel pariente del cual había vos hablado, y díjole, fulano, ven acá y siéntate, y él vino y sentóse. Y esto es importante porque, en primer lugar, nos habla de una experiencia de intercesión por parte de vos. Y como detalle descriptivo de la situación, las puertas en las ciudades en aquel entonces era un lugar muy importante. No era una puerta como puede ser la de la iglesia, que entra y sale gente, o la de una casa. En la puerta de las ciudades normalmente eran, por decirlo de esta manera, centros neurálgicos, donde se resolvían cosas, donde los ancianos se reunían y se disputaban y o se establecían leyes o normas, o se resolvían asuntos, o se juzgaban situaciones. Y en este caso vos reúne a los ancianos que iban ahí, toma 10 testigos y llama a alguien, en este caso el fulano. Me llamó la atención porque no se da el nombre del fulano y era un pariente cercano. Y fulano no es una manera despectiva de hablar a alguien, es un nombre propio también
pero se lo da generalmente cuando no se quiere nombrar a la persona. Cuando no se quiere nombrar a la persona, y también cuando no se quiere expresar el nombre de él. Entonces, sí, como para que quede anónimo. Y es interesante esto, porque imagínense que estamos hablando de un hecho importante en la historia del pueblo de Israel, por las cosas que después sucederían en esto, pero él lo trata así, de fulano, y sabía quién era. No era un desconocido para él. Vivían en la misma ciudad, eran parientes, y este fulano era un pariente más cercano todavía, que no se dice quién sería. Si sería hermano, primo, sobrino, no sé qué parentesco más cercano podía haber tenido Abimelech, que era el esposo de Noemí, y que por ley tenía que redimir, tenía el derecho legal primeramente de redimir lo que Noemí estaba por vender, porque así se lo hace saber. Le dice, entonces, dice Noemí en el 3, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelech. Ese término hermano se refiere a un familiar cercano. Y hay unos textos que nos hablan de esto muy claramente y que estaba en la ley lo que estaba haciendo. Y Ruth había ganado ese derecho casándose con un israelita, obteniendo ese parentesco, ganó el derecho de ser tratada bajo esas leyes que estaban establecidas en el Antiguo Testamento, por parentesco, por haberse casado con un judío. Mire, pensaba, por ejemplo, si Dios lo permite, y eso para que oren también, para ver si me sale, vamos a empezar a tratar a ver si puedo sacar la ciudadanía argentina. Y una de las condiciones que necesita o que exigen o que facilita el trámite es estar casado con una nacional y tener hijos argentinos y por lo menos 2 años de residencia. Bueno, yo tengo 66 años de residencia, pero ya demasiado, dice. Con 2 es el límite, 66 ya se va demasiado. No, bueno, pero son derechos que uno tiene sencillamente por haber estado acá. Yo me crié toda la vida acá prácticamente. Entonces, me acordaba de Ruth. Se lo voy a mandar a Milei, dije, para que escuche el derecho que había. Fíjense, vamos a leer al respecto lo que nos dice esto. Primero, podemos leer, a ver, a ver dónde está, en Levíticos 25:25, primero. Dice, cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, vendrá el rescatador, o sea, el redentor, aquel que habría de su cercano, y él rescatará lo que su hermano hubiere vendido. Entonces, esta era una de los artículos de esta ley establecidos ya en el tiempo de los levíticos, cuando el pueblo de Israel andaba en el desierto. Así que esto habría de regir después también dentro del cuerpo de leyes civiles que habrían de
mantener un orden siempre en la nación de Israel. Esto tenía un propósito muy importante, que todas las leyes que el Señor estableció era para que siempre se perpetuara la familia o las familias no se perdieran las descendencias y que tampoco se empobrecieran, para que no haya pocos hombres demasiado ricos y muchos hombres demasiado pobres. Por eso estaban las leyes del jubileo, del año sabático, etcétera, etcétera, donde es como que se volvía a reestructurar todo de nuevo y dentro de esas leyes estaba esta, que se podía redimir. En la familia estaba la posibilidad para que esto sucediera. Entonces, lo primero era que existía la ley para la redención de las tierras. Era legal, no había nada malo. Esto nos habla de un hombre que cuando reúne a los ancianos hace las cosas totalmente de forma transparente. Y eso es algo muy importante que también marca un proceder en las conductas de los hijos de Dios y en los cuales siempre vamos a ser bendecidos cuando hacemos las cosas en forma correcta y confiando en el Señor. Muchas veces porque dudamos o pensamos que no me va a salir como yo quiero, queremos tomar atajos o hacer cosas que no están conforme a la voluntad de Dios, tal vez nos metemos en negocios ajenos, hacemos tratos con personas o gente que no son las correctas, pensando que así vamos a poder solucionar algo, y no es así. Lo cierto es que vos estabas haciendo las cosas muy correctamente y en forma transparente. Y lo que correspondía era eso, que llamara a los ancianos y pusiera delante de los ancianos las cosas como debían ser y que se juzgara y que ellos fueran testigos de la decisión que habría de tomar este fulano, porque no da el nombre, del Redentor, que podía haber sido el Redentor de Ruth. Y el segundo aspecto en las leyes estaba lo que les decía recién, para que se perpetuara el apellido y la descendencia. Y eso lo podemos ver en Deuteronomio capítulo 25, que ya esto se da prácticamente al entrar a la tierra prometida, donde ellos habrían de vivir, en Deuteronomio 25, versos 5 y 6. Miren ustedes lo que dice. Cuando hermanos estuvieran juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado entrará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. Y será que el primogénito que pariere ella se levantará en nombre de su hermano el muerto, porque el nombre de éste no sea raído de Israel. Estos dos versículos primero, esto es muy importante, porque en el caso de Ruth, estuve leyendo y interpretan que de los hijos de Noemí, ella estaba casada con, a ver el nombre, con Chelión. Porque uno se llama, eso lo ven en Ruth 1, capítulo 1, verso 5. Dice, y murieron también los dos hijos de Noemí, Mahalón y Chelión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. Bueno,
En el caso de que hubiese muerto Chelión, solamente la mujer, el esposo de Ruth, lo que hubiese correspondido es que Mahalón, su hermano, la recibiese como su esposa, como pasaba con Jacob, perdón, que tuvo dos mujeres, Raquel y Lea, y las dos concubinas. En este caso, el hermano de él, que vivían juntos, tenía que haberse hecho cargo y responsable de darle descendencia, tomarla como mujer. Estaba dentro de la ley. ¿Con qué propósito? Bien lo establece acá lo que hemos leído, para que le suscitase apellido, nombre y herederos, y que la familia no desapareciera de la familia del hermano. O sea, no era que hacían una... eran las leyes que Dios permitía en su momento y con este motivo particularmente. No era una perversión, como podríamos pensar, o algo que está mal, sino que estaba dentro de los artículos de la ley. Tenía esa responsabilidad. Al punto tal, fíjense, y ahora vamos a leer, sigan ahí en Deuteronomio 25, leímos hasta el 6, dice, y si el hombre no quisiere tomar a su cuñada, irá entonces la cuñada suya a la puerta a los ancianos y dirá, mi cuñado no quiere suscitar nombre en Israel a su hermano, no quiere emparentar conmigo. Entonces los ancianos de aquella ciudad lo harán venir y hablarán con él, y si él se levantare y dijere, no quiero tomarla, llegarás entonces su cuñada a él delante de los ancianos y le descalzará el zapato de su pie y escupirále en el rostro y hablará y dirá, así será hecho al varón que no edificare la casa de su hermano. Y su nombre será llamado en Israel la casa desde el calzado. Miren ustedes, de eso estaba también dentro de la ley. Ese reclamo tan fuerte que podía ser una mujer que había tenido la desgracia de perder a su marido y que, bueno, necesitaba por ley ese amparo y ese cuidado. Porque no solamente estaba el hecho de tener un hijo, sino que en tiempos como eso también estaba involucrado el amparo, el cuidado, todo lo que hacía a un matrimonio, aunque sea compartiendo las cosas, ¿no? Estaba dentro de la ley, no quedaba a la deriva. Y no podía casarse con otro, teniendo a alguien que la pudiese redimir y salvar. La ley era esa. Ahora bien, entonces, volviendo a nuestra historia, la forma en que se desenvolvió Booz nos habla de un hombre que tenía la posibilidad de tomar ese derecho de redimir. El segundo, que tenía ese poder de hacerlo. Y el tercero, que estaba dispuesto a hacerlo. Esas tres condiciones tan importantes. Bien podía haber ignorado la situación, dejado que el otro se haga cargo, si el otro no se hacía cargo, y bueno, que sea lo que sea, pero no hacerlo. Pero sí se hizo cargo. Y tenía todo esto, vos reunía todos los requisitos y entonces hacia allí iba. Pero quería hacer las cosas correctamente. Por eso le dice, y yo decidí hacértelo saber. Qué importante que es que aprendamos a hacer, ¿cómo podremos decir? Hablar directamente las cosas, ir a la fuente, no dar vueltas. A veces
cuando queremos hacer saber algo o que alguien se entere de algo, creo que ya lo dije alguna vez acá, ¿no? Empezamos a hablar por un lado, por otro lado, por allá, por allá, por allá, porque yo sé que le va a llegar. Es una astucia que no deja de ser una deformación de la inteligencia y que es un pecado. Entonces, primero le digo a uno, después le digo a otro, después se lo digo a aquel, después se lo digo a aquel más cercano. Es como Jacob, ¿se acuerdan en la historia que contó Alfredo que cuando tenía que reunirse con Esaú, qué hizo? ¿Fue directamente él a ver al hermano? No, primero le mandó embajada. Mandó una embajada con animales, después otra con regalos, después para ir ablandando la cosa, y después se puso detrás de toda su familia. Y esto es más o menos parecido, pero acá no. Hay directamente una forma muy abierta, libre, en el sentido, y eso es cuando uno obra de buena fe y de buena voluntad, no tiene inconveniente en hablar frontalmente con una persona. No tiene que tener inconveniente. Y tiene que tener la confianza de saber que está obrando como corresponde. Y en este caso, esta frase dice mucho. Al decir, y yo decidí hacértelo saber, y decirte que la tomes delante de los que están aquí sentados. No fue los ancianos que hablaron con el fulano, vuelvo a repetir, no sé el nombre, con el fulano, fue él directamente, fue vos, y delante de testigos, para que haga lo que tuviera que hacer, tenía esa oportunidad. Y delante de los ancianos de mi pueblo, nos hace pensar también que el Redentor en este caso nos habla de la persona de Cristo. Cristo siempre obró, aunque no hay un texto que lo diga así textualmente, pero siempre Él todo lo que hizo, lo hizo abiertamente. Nunca ocultó nada, en todo su proceder, en todo su hacer y hablar, y hasta cuando lo vinieron a buscar en el Getsemaní para tomarlo preso. Y Él les dijo, ¿cuántas veces estuve delante de ustedes? Y no hiciste nada. Y fíjense, por ejemplo, en San Juan, capítulo 18. San Juan 18, del 20 al 21. Y Jesús, y estando ya frente a los pontífices, cuando estaba ante Caifás, dice, Jesús nos respondió, yo manifiestamente he hablado al mundo. Yo siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se juntan todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído, ¿qué les haya yo hablado? He aquí, esos saben lo que yo he dicho. Hermanos, aparte de eso, de tener este versículo, hay otros también que hablan de la manera en que Cristo hablaba. Vuelvo a repetir, no hay un relato de una tercera persona que diga, y todo lo que hacía Cristo era totalmente transparente. Pero Cristo acá lo dice, nada, nunca, siempre hecho todo en forma transparente. Y otra cosa muy importante que debemos tener en cuenta
es que lo que estaba haciendo vos no lo estaba haciendo en base a un sentimiento o a una expresión de amor solamente con Ruth, sino que era basada sobre la palabra de Dios. La importancia de que siempre tiene que estar la palabra de Dios detrás de todo y debajo de todo. El sustento, el apoyo de toda actitud cristiana debe ser la palabra de Dios. Bueno, venimos con algo, bueno, perfecto. Bueno, ¿qué palabra te apoya? ¿Sobre qué texto apoyas tal o cual cosa? O tal solicitud. O tal derecho. ¿Por qué le podía haber dicho eso el fulano? Bueno, ¿por qué me decís esto? ¿En qué te amparás para decirme esto a mí? Y bueno, Levíticos y Deuteronomio. Porque no solamente era la tierra, era la mujer también. La tierra él estaba dispuesto y le interesaba redimirla, comprarla. ¿Para qué? Para aumentar su ¿cómo se dice? Patrimonio. Pero cuando le dijo, bueno, pero una vez, porque así se lo dice, desde ya le establece que estaba él y yo después de ti. Y él le responde, yo redimiré, porque le dijo de la tierra. Ahora seguidamente, entonces replica vos. Bueno, ¿vas a redimir la tierra? Bien, perfecto. Pero también sepas, y en esto habló verdad, y todos los ancianos así lo sabían, ¿qué cosa? Que el mismo día que tomares las tierras de mano de Noemí, has de tomar también a Ruth Moabita, mujer del difunto, para que suscites el nombre del muerto sobre su posesión. Esta es una parte. Una era la tierra, que habla de la redención. ¿Qué representa la tierra? Bueno, la tierra nos representa a nosotros. Y todo lo que implica la obra de la redención de Cristo en favor nuestro. Porque nosotros somos tierra. Hemos sido tomados del polvo. ¿No? Y entonces habla de todo lo que Cristo hizo en favor nuestro, que implica nuestras obras, nuestro hablar, todo lo que hace a nuestro hogar, nuestra vida en general, que implica las relaciones humanas, las relaciones laborales, luego todo lo que hace a nuestra vida como cristianos, desde el punto de vista moral, físico, espiritual, nuestro culto hacia Dios, nuestra adoración, implica la devoción que debemos tener hacia Dios, todo lo que hace a la vida de aquel que es redimido, que es comprado, que es salvado. Ayer escuchamos, muchas veces lo reiteró, no muchas, pero las necesarias, nuestro hermano David, la importancia de ser salvo. No solamente era comprar la tierra, era redimirla. Y al redimir la tierra y al redimir lo que Cristo redimió, lo hizo con un propósito. En nosotros es que seamos santos, que seamos como Él es, para que luego también aprendamos a ser fieles, no solamente santos. Muchos se conforman, bueno, solamente con la salvación. Eso ya es lo importante. Lo importante es ser salvos. Por supuesto que es importante ser salvo, pero hay más propósitos de Dios en el hecho de la redención, en la cruz de Cristo. Él cargó con todas nuestras cosas allí. Y no solamente le interesa que seamos salvos, sino que también después llevemos una vida acorde e igual a aquel que nos salvó, porque ese es el propósito.
de formar la imagen de su Hijo Jesucristo en nuestras vidas. Ahora, mientras estamos en este cuerpo de muerte, por lo menos la primera etapa, que es la parte moral y espiritual, que seamos limpios de los pecados groseros de la carne, que aprendamos a vivir una vida un poco más espirituales, no tan básicos y carnales, y luego, el día de mañana, cuando lo veamos a Él como Él es, seremos transformados a su semejanza. Entonces la tierra será totalmente redimida, porque nuestros cuerpos serán transformados al cuerpo suyo en semejanza de gloria. Y qué bueno es cuando un creyente entiende esto y dice, bueno, vamos a parar un poco, vamos a ordenar nuestras vidas, vamos a hacer las cosas como Dios quiere que las hagamos, ¿no? En ese desenfreno en que a veces vivimos y que parece que vamos sin rumbo y en un momento nos detenemos como el hijo pródigo, ¿no? ¿Qué hago yo aquí? Voy a ordenar mi vida. Cristo me salvó. Él dio su vida por mí. Él me ganó en la cruz. Deudor soy, no para que viva conforme a los deseos de la carne, sino para que viva conforme a la voluntad de Dios. Entonces, vamos a hacer las cosas bien, porque lo que venimos haciendo hasta ahora, y nos sale todo mal. ¿Y por qué? Y mirá que le ponemos, ¿eh? Le pongo pila. Pero no me resulta. Yo hago ¿y no será porque no está Dios en el asunto? ¿O porque no lo tenemos en cuenta? ¿O lo tenemos en menos? O hasta aún más, y esto es triste decirlo, hasta rechazamos el pensamiento que Dios esté en el asunto. Y nos resistimos y ponemos límites al Santo de Israel. Le ponemos límites y seguimos así y no nos resulta nada. Y como dice en Miqueas, ¿no? Y juntamos dinero y se nos va como en saco roto, ¿no? Saco horadado. El otro día estaba re contento yo. Pues siempre pierdo plata. Pero el otro día encontré 30 pesos. Pero encontré. Fui a pagar 500.000 pesos para el arreglo de la caja y encontré 30 pesos, ya es un consuelo, no es todo pérdida. Pero a veces pasa, ¿no? ¿No nos pasa eso en nuestra economía? Procuramos y luchamos y luchamos y luchamos y no hay caso, no puedo levantar cabeza. Y le echamos la culpa a tantas cosas y nos olvidamos que tenemos un Dios que es riquísimo, que dice, mía es la plata y el oro. Y sí, pero eso es todo teoría. Todo teoría. ¿Por qué no tenemos la sencillez de un niño que se sienta en la mesa y dice, mami, papi, ¿qué hay para comer hoy? Y papi y mami se tienen que romper el alma para que haya algo en la mesa. Y hay algo en la mesa. ¿No? Y nosotros no. Siendo grandes, siendo adultos, tenemos otro raciocinio con respecto a la providencia de Dios. En lugar de hacer las cosas bien y buscar en el Señor la ayuda, el socorro, y aunque tenga que seguir trabajando y luchando como siempre, pero sé que ahora estoy procurando agradarle. Y tengo lucha, sí, pero el Señor está en el asunto. Y Él obró esta redención. Ahora bien, este fulano era un vivo bárbaro, porque le interesaba la tierra. Pero cuando le dijo, bueno, ahora tenés que hacerte cargo también de la mujer que viene con la tierra, dijo, no, redime tú, porque yo no voy a perder mi heredad. Es decir, no le interesaba meter a una extraña en su propiedad.
y le cede sus derechos de redención. Es notable, ¿no? Y vos se hace cargo. Vos decide hacer lo que tiene que hacer. En la 6 dice, y respondió el pariente, no puedo redimir por mi parte, porque echaría a perder mi heredad. Redime tú usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Y no es que tenía que pagar dinero por Ruth. Él tenía que comprar la tierra. En un principio dijo, sí, lo voy a redimir. Pero ahora que venía con este regalito, ya no la quería. Quería la tierra sola, no quería meter a alguien más en su familia. Entonces, esto nos habla de cuán perfecta es la obra del Señor, pues abarca aún a aquello que tiene que ver con la redención de la posesión adquirida que es la iglesia de Jesucristo. El Señor dio su vida por nosotros, para transformar nuestras vidas, pero a la vez también para que seamos su esposa por toda la eternidad, como iglesia, como cuerpo de iglesia. Y no dudó en pagar el precio que había que pagar, que fue un precio altísimo, precio de sangre, dejar la gloria, dejar la eternidad para venir y hacerlo. La ley no lo podía hacer. Ustedes se acuerdan que el domingo pasado Alfredo habló de esto también, que por la ley nunca jamás se podía hacer esto. Fue por pura gracia. Y esto una vez más nos habla de esta bendita experiencia de aprender a esperar en el Señor, y todo esto sucedía sin que Rob supiera nada. Era algo que estaba tratando vos, obrando el plan de salvación, llevando a cabo el plan de salvación. Y esto nos habla de la obra de Cristo en nuestras vidas. Nosotros no vemos muchas cosas, pero Él está obrando, Él se está moviendo, Él está haciendo. Él no se va a quedar quieto. Y va a llevar a cabo lo que un día comenzó. Y como bien lo dice Pablo, ¿no? Que aquel que empezó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Tal vez tiene que esperar un tiempo más, un tiempo menos, pero para todo aquel que es redimido y ha sido redimido por la sangre de Cristo y tiene esta seguridad, tenga por cierto que en algún momento se va a tener que encontrar con el Señor. En algún momento. Porque Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Si un día le dijimos que sí al Señor como Salvador nuestro, ese sí, Él no se olvida. No se olvida. Todos los que hemos trabajado bajo patrón, especialmente, bueno, las mujeres también, ¿no? ¿Qué pasa si un día viene el patrón y nos promete que nos va a aumentar el sueldo, que tenga paciencia, que me va a mejorar la situación económica? ¿Qué hacemos? ¿Nos olvidamos de eso en un trabajo? ¿Sí o no? No. Ah, bueno, hablen fuerte porque parece que hablar en chino. Todavía no sé mandarín. Bueno, a mí me pasó eso en una fábrica. Dice, no, usted quédese tranquilo, anda muy bien en lo que está haciendo, ya le vamos a aumentar el sueldo. Y pasó un año, pasó 2, 3, 4, 5 años pasaron. Y un día me cansé. Era joven.
Y se lo saqué en cara, no lo podía creer. Las cosas, no lo traté mal, no lo insulté ni nada, ¿no? Pero no me olvidé palabra a palabra sobre lo que me dijo. Y si yo, que soy humano, y yo que soy de carne, no me olvido de esas cosas, cuánto menos Dios se ha de olvidar del día que me compró y pagó un precio por mí, y de las promesas que le hice. Señor, yo quiero servirte con amor. Cuando cantamos en el coro, yo creo que la mayoría de los que estamos acá hemos pasado por el coro en algún momento. ¿Y cuántas promesas hemos hecho cantando? Yo quiero servirte con amor. Quiero ser tuyo para siempre. Avívame, Señor. Bueno, tantas cosas, ¿no? Estoy dispuesto a ir a tal lado por ti. Lo cantamos muy lindo y nos olvidamos. Pero el Señor, que es Dios, no se olvida absolutamente de nada, al punto tal que de toda palabra ociosa que salga de nuestra boca, un día tendremos que dar cuenta. De toda palabra, ociosa, toda palabra, todo. Un día tendremos que dar. En el tribunal galardonador. Aún aquellas cosas que hemos dicho y que hablamos tanto a veces. Hablamos tanto. Y a la ligera. Y la palabra dice, sean pocas tus palabras. Porque en la abundancia de la palabra nos falta el pecado. Entonces, queridos, ¿cuántas lecciones, no? En esta experiencia de Ruth y de su Redentor, que estaba verdaderamente concluyendo el asunto. La historia continúa un poquito más. Pero hasta aquí llegamos hoy, con esta experiencia tan preciosa para esta mujer que todavía no se había enterado de lo que le vendría. Pero qué beneficiada que era, porque ya su Redentor estaba obrando su salvación. Que el Señor nos bendiga.